Así que les pido por favor que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 18 al 25 y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos acercarnos de nuevo a ti una vez más, suplicándote, oh bendito Rey, que tu Santo Espíritu que escribió estas palabras, que inspiró a Pablo para escribir estas palabras, que tu Santo Espíritu venga ahora, ilumine nuestro entendimiento y haga real esta promesa en el corazón de cada una de las hermanas que están aquí. Padre bueno, ven, edifícanos, anímanos, alimenta nuestra esperanza, porque te lo pedimos en el precioso nombre de aquel a quien esperamos, nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mi hermana, ¿alguna vez tú has sentido que la vida cristiana es un poco complicada? Que la vida cristiana es una rara mezcla de lágrimas, de gozos, de victorias, de agotamiento. Bueno, Pablo nos dice aquí en este pasaje, y es de lo que yo quiero convencerte en esta última conferencia de FER, es que eso no es un accidente. Ese es el camino que lleva a la gloria. En los versículos anteriores, y pueden leer luego en sus casas el capítulo 8 de Romanos, Pablo nos recuerda que Dios nos ha adoptado como hijos por medio de la fe en Jesucristo, y debido a esa adopción increíblemente somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Todo lo que es de Cristo por derecho propio ahora es pertenencia de todos aquellos que están unidos a Él por la fe. Pero esa promesa no excluye el sufrimiento. Vean el versículo 17. Pablo dice que si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Y por si acaso, no es que se requiera una cantidad particular de sufrimiento para entrar en la gloria, como si el sufrimiento fuera nuestra moneda para comprar la salvación. No, todos sabemos que ya Cristo sufrió por nuestros pecados. Él sufrió todo lo que era necesario sufrir para el perdón de nuestros pecados, pero como coherederos con Cristo, no solamente somos participantes de su gloria, sino también de sus sufrimientos.
Dice Pablo en 2 Corintios 1:5 que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Tú oíste eso, mi hermana? Una de las cosas que le orábamos al Señor antes de venir para acá y oyendo el precioso testimonio de Gerald y de Javier, pero de Geraldine de manera particular. Una de las cosas que orábamos al Señor, yo estoy seguro que en este grupo de hermanas, algunas de ustedes están sufriendo mucho. Y Pablo está diciendo aquí, en nosotros abundan las aflicciones de Cristo, pero abundan así también por el mismo Cristo nuestra consolación. De manera que el sufrimiento, mis hermanas, no es un accidente en la vida del cristiano. El sufrimiento no es un molestoso imprevisto que se aparece cuando menos lo esperamos. De hecho, generalmente, cuando nos viene una prueba, lo primero que pensamos es, ¿este era el peor momento? Yo a veces me pregunto, ¿cuándo será el mejor momento para enfermarse? ¿O cuándo será el mejor momento para sufrir? Es que nunca es el mejor momento. El camino que conduce hacia la gloria, mis amadas hermanas, pasa primero por la cruz. Y si te predican lo contrario, te están mintiendo. El camino que lleva a la gloria pasa primero por la cruz. Así lo fue para Cristo, así será para nosotros también. El sufrimiento, dice Sinclair Ferguson, es el cordón umbilical que nos une al Cristo de gloria. ¿Tú sabes por qué tú vas a llegar al cielo? Porque hay algo que te une a Cristo. Y ese cordón umbilical, dice Ferguson, es el sufrimiento. Y en este pasaje que vamos a considerar para concluir esta conferencia, encontramos tres grandes enseñanzas que nos ayudan a enfrentar ese sufrimiento con esperanza. Mira, mi hermana, el mundo quiere convencerte de que tú eres una víctima. Eres una víctima del patriarcado. Y yo quiero convencerte en esta tarde que tú no eres una víctima. No estoy negando tu sufrimiento. Y ni siquiera estoy negando el hecho de que es probable que a lo largo de tu vida hayas sufrido por hombres que no han sabido ejercer su liderazgo. No estoy negando eso. Pero mi hermana amada, tú no eres una víctima. Somos hijos amados por un Padre que nos ama más allá de lo que alguna vez tú y yo podamos habernos imaginado. Como dice Edward Welch, nosotros no somos una taza de amor con un agujero. No, nosotros somos una taza en la que sobreabunda el amor. Tú y yo somos demasiado amados por Dios el Padre en la persona de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y la primera enseñanza que Pablo nos dice en este pasaje de Romanos es que nuestro sufrimiento presente no puede compararse con nuestra gloria futura. No se compara. Versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y es interesante que la palabra que Pablo usa aquí, que se traduce como considerar, es un término contable. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es, vamos a calcular lo que estamos sufriendo en este momento, aquí ahora, con lo que nos espera en la gloria. Suma y resta y verás que no hay comparación entre una cosa y la otra. Por grande que sea la aflicción, queda empequeñecida ante la gloria de Cristo que contemplaremos y compartiremos en su venida. Pablo ve la gloria de Cristo tan deslumbrante, tan extraordinariamente hermosa, que todo sufrimiento presente se vuelve ligero en comparación. El Evangelio, mis hermanas, cambia nuestra aritmética del dolor.
Y no olvidemos, por si acaso, el impresionante currículum de sufrimiento de Pablo. Porque hay que recordar quién es que está escribiendo esto. Mira, cuando llegues a tu casa, abre tu Biblia en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 28. Y solamente para que tengas un destello, un vislumbre de lo que Pablo sufrió. Pablo fue golpeado, azotado, encarcelado. Alguien decía que cuando Pablo llegaba a las ciudades no preguntaba cómo eran los hoteles, él preguntaba cómo son las cárceles aquí. Encarcelado, apedreado, 4 veces náufrago en el mar, noches enteras sin descanso, dice él, viviendo en peligro constante de parte de los judíos, de los gentiles, de los ladrones, de los falsos hermanos. Y por encima de todo esto, dice Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Y es este hombre el que nos está diciendo en Romanos 8:18 que cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier decepción o frustración que tengamos que experimentar en esta vida será como nada en comparación con la gloria que experimentaremos en la venida del Señor. Esa gloria, dice Pablo, será revelada a nosotros porque la veremos con nuestros propios ojos. Pero si lees el contexto te vas a dar cuenta que Pablo nos dice también que esa gloria será revelada en nosotros. A nosotros, en nosotros. Esa gloria, mi hermana, no solo brillará delante de ti, brillará en ti. En ti. Pablo dirá más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 29, que Dios nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, nada más y nada menos. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice que Cristo en su venida transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Déjame hacer un ejercicio. Mira a la hermana que está sentada al lado tuyo. Déjame hacerte una pregunta. Esta hermana que está sentada al lado tuyo, ¿verdad que te parece una persona común y corriente? De hecho, tú te ves a ti misma probablemente como una persona común y corriente. Pero ¿sabes qué? Jesús mismo nos dice en su palabra en Mateo capítulo 13, versículo 43, que cuando Él venga, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¡Wow! Hablando acerca de la glorificación, decía C.S. Lewis, escuchen esto, que los creyentes debemos recordar que la persona menos interesante con la que hablas quizás sea un día una criatura a la cual, si la vieras ahora como será después, te sentirías fuertemente tentado a adorarla. Y dice Lewis, no existe gente común y corriente. Nunca has hablado con un simple mortal. Mira, mi hermana, el día llegará cuando nosotros compartiremos la gloria y la hermosura de nuestro Salvador. Ese día ya no habrá más llanto, no habrá dolor, ninguna cosa por la cual avergonzarse. Nunca más seremos tentados a pecar. Nunca más. ¿Te imaginas eso? Nunca más habrá nada, absolutamente nada, que empañe nuestra percepción de la gloria, la majestuosidad, la hermosura de Jesús. No habrá nada que disminuya nuestra alabanza. Nada. A veces uno está en la iglesia y el que te ve te compra, porque uno está aquí alabando al Señor y pensando, ay, mi madre, mañana tengo que pagar la luz. Eso no se ve, ¿eh? Eso está en el corazón. Por eso es que Cristo dice, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Tiene que haber verdad y tiene que ser con el espíritu. Pero ¿saben qué, hermanos? A todos nos pasa eso. ¿Hay alguien aquí que nunca en su vida se ha distraído alabando a Dios? ¿De verdad?
En el cielo nada, absolutamente nada empañará la gloria de Jesús. Y precisamente por esa razón nuestra alabanza será perfecta en el cielo. En aquel día veremos que todo el sufrimiento que hemos tenido que enfrentar en esta vida estaba formando a Jesús en nosotros. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 que esta aflicción leve y pasajera, y no era que tenía una piedra en el zapato. Si lees 1 Corintios 1 te vas a dar cuenta que la leve tribulación pasajera de la que habla Pablo es que estuvo a punto de perder la vida en Asia. Y Pablo dice, es que cuando lo comparo, esta leve y pasajera tribulación nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Cuando esa gloria se manifieste, todo el cosmos será transformado juntamente con nosotros. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro pasaje: que la creación está esperando con gemido la llegada de ese día. Ese día será tan fantástico, sería tan glorioso, que la creación está esperando con gemidos la llegada de ese día. Mira otra vez el versículo 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y es como si Pablo nos estuviera llevando de vuelta a Génesis 1, 2, 3, al propósito original de Dios con la creación del hombre, con la creación del universo, que fue temporalmente frustrado por causa del pecado. Tú y yo sabemos que Dios creó al hombre para reflejar su presencia, su autoridad sobre todo lo creado. Pero ¿qué pasó? Esa imagen quedó distorsionada en la caída y todo el cosmos sufrió la consecuencia. Todo se corrompió debido a la entrada del pecado en el mundo. No solo nuestro carácter, mis hermanos, el planeta entero, dice Pablo, fue colocado o fue sometido a vanidad. De hecho, dice en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, que la tierra fue maldita por causa del pecado. Este planeta todavía conserva mucho de su belleza original. Pero ¿saben qué? Este planeta no funciona como debiera. ¿Alguna vez tú has plantado un jardín? Mira, deja un jardín sin cultivar y yo te aseguro que no crecerán solos tulipanes y claveles. Crecerá la hierba mala. ¿Sabes por qué? Es a eso que se refiere Pablo cuando dice que esta tierra fue sometida a vanidad, es decir, a producir lo que no sirve. Este es un planeta hermoso y peligroso a la vez, ¿no es así? Lo vimos con Melissa, no Kruger, sino con el huracán recientemente. Este es un planeta hermoso y peligroso a la vez. Aquí tenemos que enfrentar enfermedades, desastres naturales, calamidades de todo tipo. Eso es parte del juicio de Dios contra el pecado. Él quiere que a través de todas esas calamidades tú y yo podamos percibir en una forma concreta lo horrible que es el pecado, la cara horrible del pecado. Dice Piper que el mal físico es una parábola, una dramatización, un letrero que apunta hacia la atrocidad de la rebeldía en contra de Dios. Ese dolor, dice Piper, es el trompetazo de Dios que nos dice que hay un problema serio en el mundo. Ahora, eso no quiere decir, por si acaso, que todo el que sufre está pagando por un pecado en particular.
En cierta ocasión, recuerdan, sus discípulos le preguntaron a Jesús acerca de un ciego de nacimiento y le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? En esa mentalidad de que, bueno, si te pasó algo malo hiciste tú. Lo que le decían los amigos de Job, revísate. Jesús le dijo, no es que pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que estamos diciendo es que el sufrimiento en general, nos habla de la gravedad del pecado humano, no necesariamente del pecado personal de cada uno. Pero gracias al Señor que la historia no quedó congelada en Génesis 3. Desde el mismo momento en que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, ¿qué prometió Dios? Él prometió enviar un redentor que habría de revertir todos los efectos de la caída. Por eso Cristo se hizo hombre. Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, que por amor a nosotros murió para pagar nuestros pecados y para restaurar en nosotros de nuevo la imagen de Dios. Esa imagen que quedó desfigurada. Es de eso que se trata la santificación. Es de eso que se trata la glorificación. Restaurar esa imagen de Dios en nosotros. Mis hermanas, déjenme hacerles una pregunta de teología simple. ¿Qué es lo más hermoso que habrá en el cielo? ¿Las puertas de perla? ¿El mar de cristal? ¿Qué es lo más hermoso que habrá en el cielo? Cristo. Esa fue fácil. Segunda pregunta, ¿y qué es lo segundo más hermoso que habrá en el cielo? Ok, bueno, son buenas respuestas, pero te lo voy a poner de esta manera. Lo más hermoso que habrá en el cielo definitivamente es Jesús. Lo segundo más hermoso que habrá en el cielo es que todos nosotros nos vamos a parecer a Él. Eso es lo segundo más hermoso. Es que vamos a ver a Jesús por todas partes. Y como el destino de la naturaleza está ligado al nuestro, recuerden, el hombre cayó, la tierra fue maldita. Bueno, cuando el hombre creyente, finalmente sea glorificado, dice Pablo, ese día la creación será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y Pablo dice, la creación está aguardando ansiosamente la llegada de ese día. Y Pablo está aquí personificando la creación como alguien que está de puntillas, expectante, esperando ese día. Eso es lo que significa en el versículo 19, anhela profundamente. Y luego en el versículo 22 dice que la creación entera está gimiendo, está sufriendo dolores de parto hasta ahora. Y eso quiere decir que esos dolores no son en vano. Los dolores de parto anuncian la llegada de una nueva era que está por venir. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre el dolor de parto y el de un enfermo terminal. Una gran diferencia. El primero produce vida. El segundo desemboca en la muerte. Tuve el privilegio de estar en los 3 partos de mi esposa. De hecho, en el tercero tuve el privilegio adicional de cortarle el cordón umbilical a mi hijo. Y es un gran privilegio. Hay algunos hombres que están aquí. Mira, un parto es doloroso. Definitivamente. Muy doloroso. Pero es un dolor en esperanza. Esa es la diferencia. ¿Ustedes se imaginan que el embarazo fuera un virus? O sea, tú te pasas 9 meses con el virus, te crece la barriga, primero 3 meses vomitando, y al final, ¡puf!, te sanas. Eso sería terrible, una enfermedad terrible. Pero verdad, lo bueno del embarazo es que termina en niño o en niña. Bueno,
dice Pablo, la creación está gimiendo. Y la razón es porque tiene dolores de parto hasta que Cristo vuelva. ¿Qué caracterizan los dolores de parto? Bueno, que a medida que se hacen más fuertes, anuncian que el niño está a punto de nacer. Todas las calamidades de este mundo caído, dice Pablo, son dolores de parto, que anticipan la llegada de un nuevo día. Y por supuesto, mis hermanas, eso no elimina la realidad del dolor. Nunca debemos minimizar el sufrimiento, el dolor ajeno. Y hay personas que son como que piensan que eso es parte de la consejería. Alguien viene a ti con una prueba, un dolor, y lo primero que tú le dices, eso no es nada. Si tú supieras lo que le pasó a mi tía, es que lo que le pasó a tu tía no le va a quitar a el dolor. Eso es una forma sumamente inadecuada de consolar a nadie. Hay gente que son expertas en eso. Pero esta enseñanza bíblica sí pone el dolor en perspectiva. Mira, cuando tú estés aconsejando a alguien, nunca trates de consolarla minimizando su dolor. La forma apropiada de consolar es magnificando a Dios. Es magnificando a Dios. Cuando un creyente persevera con fe en medio del dolor, está participando en algo mucho más grande que él mismo, que tú misma, mi hermana. Tu gemido se une al coro de la creación que anhela la llegada de ese día, el día de nuestra coronación. Desde el momento en que Cristo resucitó de la tumba, al tercer día, el universo quedó preñado de la nueva creación. ¿Tú sabías eso? Dice que Cristo es las primicias. Bueno, eso quiere decir, Cristo son los primeros frutos. Él fue los primeros frutos de esa nueva cosecha de resurrección. Así que desde el momento en que Cristo salió de la tumba al tercer día, este universo quedó preñado de una nueva creación. Y mis hermanas, el alumbramiento viene. Toda corrupción, toda crueldad, todo dolor, todo sufrimiento será removido para dar paso a una creación completamente nueva. ¿Sabes qué? Nosotros viviremos en un paraíso mejor, 1000 veces mejor que el que vivieron Adán y Eva. Yo sé que a veces, por ejemplo, en el poema famoso de Milton, él habla del paraíso perdido y del paraíso recobrado. No, mis hermanos, lo que vamos a recobrar no es el paraíso perdido, es algo infinitamente mejor, porque ese paraíso jamás se podrá perder. Y tú y yo nunca seremos exiliados de allí. Será mejor, mucho mejor, infinitamente mejor que el principio. Pero, mientras tanto, el creyente debe aprender a vivir entre el dolor y la esperanza. Y esa es la tercera enseñanza de nuestro texto. El creyente tiene que aprender a vivir entre el dolor y la esperanza. Vean el versículo 23. Y no solo ella gime, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. He aquí, mis hermanas, el dilema del cristiano. Por un lado, ya tenemos las primicias del Espíritu en el sentido de que ya fuimos regenerados, ya fuimos adoptados por Dios como hijos suyos, somos salvos. Ya el Espíritu de Cristo habita en nosotros como una garantía del futuro glorioso que nos aguarda. ¡Qué bueno! Pero todavía tenemos que habitar en este cuerpo de muerte en el que mora el pecado y en un mundo que está muy lejos de ser un paraíso. Es por eso que
al igual que la creación, nosotros también gemimos. Yo les decía al principio, la vida cristiana es un poco extraña. Hay personas que pretenden vivir en un gozo perpetuo. Mis hermanos, eso no es real. Eso no es real. Mira, cada vez que tú te encuentras con una cristiana y cuando tú le preguntas, ¿cómo estás? Aquí en Victoria, todo el tiempo en Victoria. Hermanas, eso no es verdad. Leí hace mucho un artículo que decía, ¿por qué el Facebook y la iglesia me deprimen? ¿Y saben por qué era? Porque cuando tú vas al Facebook, todo el mundo es feliz. En Facebook, todas las familias están bien, los esposos se aman. En el aniversario escriben unas cosas increíbles. Los hijos son, bueno, lo mejor que hay en el mundo. Pero ¿saben lo triste de eso? Que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y en la iglesia todo el mundo da la impresión de que no le pasa nada malo. Nadie quiere abrir su corazón y decir francamente, estoy luchando, estoy triste, estoy luchando incluso con la depresión. ¿O no hay nadie aquí que esté luchando con eso? Entonces a veces te da la impresión de que todo el mundo en la bolita del planeta está mejor que tú. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Dice John Stott, el espíritu, escuchen esto hermanas, porque es tan increíble como esto lo pudo poner en palabras. El espíritu que habita en nosotros nos proporciona gozo y la futura gloria nos proporciona esperanza, pero mientras tanto el suspenso nos produce dolor. ¿Te diste cuenta? Esto es una paradoja. Eso es lo que implica vivir en el ya y el todavía no, del que hablaba Miguel ayer. El ya y el todavía no. Sabemos que las promesas de Dios ya son nuestras por causa de nuestra unión con Cristo. Pero mis hermanas, lo mejor todavía está por venir. ¿Saben cuál es el problema de muchos creyentes, hombres y mujeres, que están esperando el cielo antes de tiempo? Lo mejor está por venir. Escuchen lo que dice Pedro en su primera carta. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos una herencia. Y alguien puede pensar, pero ¿y si yo mañana dejo de creer? No, es que la fe es un regalo de Dios. La fe no depende de ti. Tú ejerces la fe, yo ejerzo la fe, pero la fe es un regalo de Dios. Y lo que Pedro está diciendo aquí es, no. En vez de tener una herencia insegura, Dios ha puesto delante de ti la fe para guardarte hasta que tú llegues seguro a aquel día. Es imposible que un verdadero creyente se pierda. Pero eso está en el futuro. Esa herencia, algo extraordinario nos aguarda en el futuro, pero no lo tenemos todavía. Es por eso que las emociones del cristiano pueden ser tan complejas a veces. El espíritu que habita en nosotros nos hace más sensibles de nuestro pecado y del pecado que nos rodea. Mira, después que uno se convierte, el pecado se convierte en un problema peor. Yo le decía a alguien en estos días, digo, mira, cuando tú estás en una piscina, tú estás nadando en esa piscina y tú no sientes todo el peso de la mole de agua que está encima de ti. Porque la piscina, el agua es tu hábitat. Pero imagínate que tú pudieras salir de la piscina y que alguien pudiera poner toda el agua en un globo
y te pusiera el globo encima, te aplastaría. Porque ahora el pecado ya no es tu hábitat. ¿Sabes qué, mi hermana? Tú tienes ahora 1000 veces más problemas con el pecado que lo que tenías antes. Precisamente porque el pecado, porque el espíritu, habita en ti. Y ahora tú ves el pecado a tu alrededor y te duele todavía mucho más. Pero ese espíritu que habita en nosotros también nos hace conscientes del amor con que hemos sido amados en Cristo. Y de la esperanza que nos aguarda cuando Él regrese en gloria. Así que tenemos gozo y gemido al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? La alegría de algo que ya se tiene y la expectativa de otra cosa que está por venir. Mucho mejor. Versículo 24. Porque en esperanza hemos sido salvos, dice Pablo. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así como la creación fue sometida a vanidad y en esperanza, al mismo tiempo, los creyentes también debemos experimentar ese mismo sentido de frustración en esperanza. ¿Tú oíste eso? Tú y yo debemos gemir. Debemos experimentar ese mismo sentido de frustración en esperanza. Ese es el énfasis que Pablo expresa en todo este pasaje. Miren todas las palabras que Pablo usa. Anhelo profundo, aguardar ansiosamente, gemido, dolores de parto, esperar con paciencia. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Bueno, por un lado, lo que yo decía hace un momento, que no debemos esperar el cielo antes de tiempo. Pero por el otro lado, que no podemos dejarnos aplastar por todas aquellas cosas que ahora mismo no son como quisiéramos. No te veas, mi hermana, a ti misma como una víctima. Esa no es tu identidad. Eres cristiana si has confiado en Jesús. Y por lo tanto debes vivir en esperanza. Pero como dice Pablo en el versículo 24, la esperanza que se ve ya no es esperanza. Lo aguardamos con paciencia porque sabemos que nuestro Dios es fiel. Y que Él cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo. Mi hermana, óyeme bien. No hay una sola promesa de Dios que quedará sin cumplimiento. Ni una sola. Pero tienes que seguir esperando. Tenemos que seguir esperando. Querida hermana, atesora las Escrituras. Atesora las promesas de Dios que son tuyas en Cristo por causa de nuestra unión con Él. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que enciende la llama de nuestra pasión por Jesús, aún en medio del dolor. Y nos ayuda a vivir en esperanza. ¿Sabes algo? Dios no desperdicia un solo gemido tuyo. Uno solo. Cada lágrima, cada oración que no ha sido respondida todavía, cada espera prolongada. Y yo estoy seguro que probablemente todos aquí estamos esperando algo que no llega y no llega, y tú oras y no llega. Por el poder del Espíritu, Dios está usando todo eso para anclar tu corazón en lo eterno. Cada gemido, cada dolor, cada prueba, cada oración que todavía no ha sido contestada. Así que toma el telescopio de las Escrituras para que puedas ver más allá de las aflicciones, presente la gloria que nos aguarda cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Y te vas a dar cuenta que no solo vale la pena ser cristiano, sino que vivir para Cristo es la única vida que vale la pena ser vivida.